Hoy en 678 Domingo. Conductores de CNN son calificados de estúpidos por sus prejuicios antiislámicos. Quería contar acerca de un video muy interesante que se puede ver y está circulando muy fuerte en las redes sociales, de una entrevista que hicieron ayer en el canal CNN, y entrevistan a un erudito en religiones, un tipo que es un verdadero sabio sobre la cuestión de las religiones, y el tipo les desmembra todos esos argumentos terribles que los periodistas tratan de imponer respecto de que el Islam promueve la violencia. The justice system in Muslim countries, you don't think, is somehow more primitive or subjugates women more than in other countries? Did you hear what you just said? You said in Muslim countries. I just told you that Indonesia, women are absolutely 100% equal to men. In Turkey, they have had more female representatives, more female heads of state in Turkey than we have in the United States. But in Pakistan, stop saying things like Muslim countries. Women are still being stoned and that's to death. a problem for Pakistan. So You're in right. other words, to say Muslim countries as though Pakistan and Turkey are the same, as though Indonesia and Saudi Arabia are the same, as though somehow what is happening in the most extreme forms of these repressive countries, these autocratic countries, is representative of what's happening in every other Muslim country, is frankly, and I use this word seriously, stupid. Los medios opositores censuran la palabra de Interpol que curiosamente desmintió a Nisman. Yo vengo insistiendo que el objetivo y lo que persiguió Argentina, y lo mantengo absolutamente, fue bajar las circulares rojas. En el diario Página 12 de hoy, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, habla sobre la denuncia. Lo que dice Nisman es falso. El fiscal Nisman dice que el gobierno argentino trató de cancelar los alertas rojos contra los ciudadanos iraníes. ¿Cuál fue su experiencia? La afirmación del fiscal Nisman es falsa. La afirmación del fiscal Nisman es falsa. Ahora tenemos además la prueba de que no solo el gobierno no pidió que las retirasen, sino que constantemente pidió que se mantuviesen. Sí, claro. ¿Sí? Me parece muy interesante lo que dice el juez de la causa. ¿Qué dice Canicova Corral? Ellos tienen escuchas que por el otro lado, yo lo he dicho y esto es importante, no tienen ninguna garantía de que son auténticas. Yo con un buen aparatito le fabrico todas las escuchas que usted quiera. Le hago decir al Papa que profesa otra fe. Se acusa a la presidenta de la Nación y al canciller de un pacto de impunidad. ¿No es un poquito frágil de alguna manera la especulación? Sí, pareciera que sí, ¿no? Pese a ignorar la palabra de Interpol, recomendamos esta nota de La Nación. Tragos clásicos bien reversionados para el verano. Charlie Hebdo y el debate sobre qué significa la libertad de expresión. Sky News corta entrevista donde se mostraba portada de Charlie Hebdo. La ex periodista del semanario Charlie Hebdo, Caroline Forrest, fue entrevistada en el canal Sky News. Mientras hablaba sobre el atentado ocurrido la semana pasada, que dejó 12 fallecidos, su grabación fue cortada en vivo. I'm very sad that journalists in UK do not support us, that journalists in UK betray what journalism is about by thinking that people cannot be grown enough to decide if a drawing is offending or not, because you're not even showing it. It's this, which is completely crazy, that in UK you cannot show a simple drawing as that. So with Mohammed here at Sky News, we've chosen not to show that cover, so we would appreciate Caroline not showing that. I do apologise for any of our viewers who may have been offended by that. Postales veraniegas de la OPO. Wiener y sus propuestas. Entrevista a Hermes Wiener en el diario Clarín. Se habló mucho en estos días de su joven novia. ¿Habrá presentación oficial en la campaña? Me parece que uno tiene que mostrar que tiene una faz humana y que el amor es parte de esa parte humana. ¿Siente que es una relación que lo rejuvenece? Yo me siento joven, de espíritu joven. ¿Y qué hace para mantenerse joven? Yo todas las semanas como mínimo hago ejercicio. Un cuento que no terminaba. El futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer. Creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría
Otro día de noticias copadas. 1. Clarín salió a desmentir a Clarín. En el diario Clarín de hoy, pocos locales vacíos en las zonas clave de la capital. Y en Clarín de hace 2 semanas, se duplicó el número de locales vacíos por la caída del consumo. Pocos locales vacíos en las zonas clave de la capital. Y en Clarín de septiembre de 2014, cae el consumo y hay más de 2 locales cerrados por cuadra. Pocos locales vacíos en las zonas clave de la capital. 2. YPF y su aislamiento de los mercados. En diarioregistrado.com, YPF fue distinguida por su crecimiento en el 2014. La petrolera nacional fue distinguida por haber realizado la colocación de bonos más importantes del año, en un reconocimiento a la emisión de obligaciones negociables en el mercado internacional que la empresa realizó en abril de 2014. 3. Más de lo mismo y Dakar. Busquets la sirve para Rakitic, atención, Neymar está en fuera de lugar, pero Messi no, que rompe de atrás, cabezazo, ¡gol! Messi. Vizinho lo persigue hasta adentro Messi. Neymar está habilitado, mueve la pelota Suárez, que no pudo, Messi que sí la levantó, ¡gol! Dieron en corto la pelota que la pica bien para Messi, Rakitic, viene Messi, Messi sacó el remate, ¡qué golazo! Estamos en el Dakar con Mariano Introcaso. Mariano. Un detalle que habla de los argentinos es que por primera vez en la historia 2 argentinos suben al podio en autos. Se trata de Orly Terranova y Emiliano Espataro. Empieza 678, un programa que no dibuja la realidad. Come on, Stan. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. 6, 7, 8. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Muy buenas noches, bienvenidos a este 678 de domingo. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos una vez más. Les voy a dar la bienvenida a mis compañeros, al señor Moca. Muchísimas gracias por estar aquí. Sandra Russo, lo mismo, ¿cómo está? Barone, ¿qué me cuenta? Y mírenla, ahí la tenemos, la hemos recuperado. A Cintia García. Gracias. Recuperada de la mamá de Juan, como dijo Orlando. La mamá de Juan, ahora le vamos a decir la mamá de Juan. Los vi todos estos días de licencia, la vida entre teta y teta. Juan está medio lloriqueando, ya me contó Fernando, pero contenta. Se lo ve bien en las fotos a ese muchacho, ¿no? 6 kilos y medio pesa. Sí, y en 3 meses parece de 4 años. Divino. Hermoso. Bueno, bienvenida. Bueno, con todo, gracias. Vamos que tenemos muchas cosas para hacer, ¿eh? Y les voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el señor Sergio De Piero, que es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Políticas y Sociología, profesor en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y también es investigador y profesor en Flaxo. Y otras cosas más. Pero hasta ahí vamos a llegar. Gracias, Sergio, por estar aquí. No, a ustedes. Bueno, vamos al primero de nuestros informes, que dice así: el ex secretario general de Interpol, aunque usted no lo crea, desmintió al gran fiscal Nisman. Vamos a ver. Interpol desmintió a Nisman. Yo vengo insistiendo que el objetivo y lo que persiguió Argentina, y lo mantengo absolutamente, fue bajar las circulares rojas. En el diario Página 12 de hoy, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, habla sobre la denuncia. Lo que dice Nisman es falso. El fiscal Nisman dice que el gobierno argentino trató de cancelar los alertas rojos contra los ciudadanos iraníes. ¿Cuál fue su experiencia? La afirmación del fiscal Nisman es falsa. La afirmación del fiscal Nisman es falsa. Ningún funcionario del gobierno argentino trató nunca de cancelar los alertas rojos de Interpol. En los últimos 2 días,
Me sorprendió totalmente escuchar semejantes afirmaciones falsas. Yo vengo insistiendo que el objetivo y lo que percibió Argentina, y lo mantengo absolutamente, fue bajar las circulares rojas. El señor Ronald Noble, y me envió el siguiente correo electrónico mientras era secretario general de Interpol. En cada ocasión que usted y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al caso AMIA, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Ahora tenemos además la prueba de que no solo el gobierno no pidió que las retirasen, sino que constantemente pidió que se mantuviesen. Sí, claro. ¿Sí? Eso es lo que probó el canciller Timmermans. Porque Interpol consideró la firma del memorándum como un paso adelante. Ronald Noble, exsecretario general de Interpol. Se reconoció que no se había podido progresar en los esfuerzos del fiscal Nisman de llevar a juicio a las personas contra las que se habían emitido alertas rojos. Justamente por esto, Interpol y su secretario general sostuvimos que se debía impulsar cualquier iniciativa que sacara el caso de ese estancamiento. Me parece muy interesante lo que dice el juez de la causa. ¿Qué dice Canicova Corral? Ellos tienen escuchas que por el otro lado, yo lo he dicho y esto es importante, no tienen ninguna garantía de que son auténticas. Yo con un buen aparatito le fabrico todas las escuchas que usted quiera. Le hago decir al Papa que profesa otra fe. Casi te diría tan torpemente que se ha terminado autoincriminando. Si efectivamente él ha venido 8 años llevando adelante esta investigación, entre comillas, con escuchas, seguimientos, etcétera, etcétera, y no se lo informó a un juez, ha cometido un delito. Acá hay una cuestión muy grave, y es que el fiscal ha puesto en evidencia que nosotros estábamos trabajando sobre Khalil sin autorización mía, que soy el juez de la causa, y ya ha arruinado esta prueba, porque a partir de acá ya no lo podemos escuchar más a Khalil, y esto me parece que es una conducta casi delictual. Por las escuchas de Khalil con dos figuras que pueden tener alguna relación con el gobierno, pero no son dirigentes, como son Luis Delí y Fernando Esteche, se acusa a la presidenta de la Nación y al canciller de un pacto de impunidad. ¿No es un poquito frágil de alguna manera la especulación? Sí, pareciera que sí, ¿no? Hay una judicialización de la política de la cual no hay antecedente, hay una intromisión en la independencia de poderes de la República y nos cuesta entender cuál es la razón que lo lleva al fiscal a tomar este tipo de decisión. ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones? Sin duda son motivaciones políticas. Desde el punto de vista de la justicia, Mirta, seguramente tomará su tiempo y veremos cuáles son los cargos concretos, pero desde el punto de vista político es un escándalo vergonzoso. Yo creo que las pruebas, por lo menos desde el punto de vista político, son muy contundentes y muy minuciosas. Esta es una cosa muy poco seria. Yo creo que tiene la obligación de blanquear y decir qué cosas tiene después de 20 años. Acá no hay más secreto que valga. Exactamente. Más de 20 años. Si esta persona tiene cosas guardadas, las tiene que poner arriba de una mesa. Y si no lo hizo durante todos estos años, es porque hay un manejo absolutamente tortuoso con otro tipo de fines. También crece el debate por la exposición de Nisman mañana en el Congreso, donde sectores de la oposición prefieren que la sociedad no pueda ver la audiencia. Tuit de ayer de la diputada nacional de UNE, Margarita Stolbizer. Quienes quieren hacer una reunión con Nisman, que sea abierta y pública, lo que en verdad buscan es hacer callar al fiscal. En el diario Clarín de hoy, el informe del fiscal en el Congreso será reservado. La reunión con Nisman será reservada y así lo voy a mantener, señaló Bullrich. Además, insistió en la inutilidad de abrir la reunión al público. No aportaría ningún valor extra a lo que ya hemos podido escuchar en los medios. No tengo la menor duda de que la intención inicial es montar una escena funcional a la que Nisman ha planteado con su denuncia, presumiendo que el Frente para la Victoria no iba a concurrir. Nosotros vamos a concurrir porque queremos que quede definitivamente de lado la endeblez, la falta de elementos probatorios serios. Para eso sería importante que fuera pública y abierta, digamos, que se pudiera televisar. Ese es nuestro criterio. El criterio general en el reglamento es que las reuniones son de carácter público, las reuniones de comisión son de carácter público. La posición del bloque de legisladores del Frente para la Victoria y la posición del gobierno es que haya plena transparencia, es decir,
decir, evitar cualquier situación que se acerque al ocultamiento. Este tipo, yo reitero, se ha autoincriminado, creo que es a él al que hay que investigarlo. Por eso te digo, me parece que se ha metido en camisa de 11 varas. Por eso es imprescindible que tenga carácter público esta presencia de Nisman en el Congreso, absolutamente imprescindible, para no seguir con la lógica de la clandestinidad. Esa es una lógica del autoritarismo, de la dictadura, no es una lógica de la democracia. Bueno, muy bien, 330 CDs tiene Nisman, ¿eh? Podría poner una radio, prácticamente una FM Nisman. Un pendrive no era más cómodo. Bueno, por ahí era más cómodo. A ver qué piensa de esto de Piero. Bueno, no sé, fácil ser el primero. Yo pensaba, cuando repasaba el tema hoy, estos días, sobre la cuestión, para que una mentira se imponga, digamos, de alguna manera, tiene que tener algún grado de verosimilitud, digamos. En algún punto la mentira tiene que tener algo que al cual nos atraiga para decir, bueno, puede ser que esto sea cierto. Lo que presenta Nisman carece por completo de ese, aunque sea ese ángulo en el cual uno puede apoyarse para decir, es probable que vaya por allí. Yo hoy leía en particular el diario La Nación, esta mañana, ¿no? La Nación dedica la nota de tapa y después en el interior sobre el tema, el 40% de la nota aproximadamente está dedicado a una conversación entre ese supuesto agente que la Cámpora tiene en la Siria, aparentemente, que tampoco sabemos quién sería, con el imputado, el supuesto imputado iraní, en el cual hablan de la salud de la presidenta. O sea, el 40% de la nota que incriminaría al gobierno vinculado al tema, está hablando de que la presidenta tenía dolor de cabeza y que él sabía que había tomado un analgésico. Yo no podía creer, digo, La Nación mismo lo está hundiendo a Nisman, digamos, porque si esa es la prueba más fuerte de que el hombre estaba al tanto del estado de salud. Con lo cual es muy difícil, no sé de qué modo puede sostener esta argumentación seriamente, y creo que la prueba va a ser que el tema durará 2 semanas, 3 semanas, 25 días, digamos. No me parece un tema que políticamente pueda sostenerse, con la ventaja que sí tiene, y esto es la lectura política más importante, que se hace en el mes de enero, curiosamente la feria judicial, ¿no? También es un tema notable, mientras el resto de la población tiene que esperar a que sus demandas de la justicia circulen. Este tema, después de 9 años que el fiscal está a cargo de la causa, emerge con esta cuestión. Políticamente sacude un poco, digamos, el verano, ¿no? Típico de enero, con una noticia que, repito, me parece que va a durar lo que dura una noticia que no tiene manera de sustentarse, ¿no? Eso me impresionó, eso, digamos, la lectura de todo lo que pude ver. Así parece, ¿eh? A ver, Cintia. Hoy leía en página 12 una columna de Julio Mayer, nosotros lo hemos invitado acá en una eminencia en Derecho Procesal Penal, y tomo sus palabras porque Mayer decía, me siento ofendido, ¿no? Y me parece que lo que está haciendo Nisman es una ofensa al Poder Judicial democrático, no solamente por lo bochornoso del contenido inexacto y de lo endeble de esto que como coincido, esto se cae, nada, es una operación que se cae, pero que sirvió para hacer las tapas de los diarios como tantas otras, ¿no? Recordemos ayer nomás la denuncia de Otesur, en que quedó esa denuncia contra la propia presidenta. Lo dice Leuco, ¿no? Bien. Dice, bueno, esto es un escándalo político. Exacto, pero sí, en ese tono me parece que el Nisman, tal vez amparado, y casi seguramente amparado por una cobertura mediática que le prometió vaya a saber qué cosa, con sus evidentes conexiones con el agente desplazado de la CIDE y esta intentona de hacer un pase de venganza con respecto a eso, y todo lo que se está demostrando está haciendo una ofensa al Poder Judicial de la democracia, y además me parece que la acusación sí es muy grave, y tendrá que Nisman hacerse cargo como fiscal federal de la Nación mañana ante el Congreso y dar las explicaciones y afrontar todas las preguntas, y el hecho de que la intención de Nisman sea que sea reservado y la oposición haga juego de eso, a mí me parece que tiene que ver también con una especie de exclusividad que tiene con la prensa dominante, porque por lo que uno lee en Clarín o en La Nación, hay un cierto
hilo, uno puede entrever que hay hilos de que es información que está pasando en Nisman y además hay información sobre esos no sé cuántos, 330 CD que tiene. En algunas líneas de esas páginas se trasunta esa información. Pero me parece que la sociedad argentina tiene que tener en claro que esto es una ofensa a la democracia por lo burdo, por lo improcedente y por lo endeble y por el tono de operación que tiene toda esta acusación. Acusar al Estado argentino ni más ni menos que de encubrir a los acusados por la causa de la AMIA, ¿no? Y sí. Vamos a volver en un ratito sobre el caso del fiscal Super Escuchón. Ahora vámonos a ver el atentado en Francia y qué piensan los conductores de CNN sobre el Islam. ¿Qué tienen en la cabeza? A ver. El atentado contra Charlie Hebdo y la estigmatización contra el Islam. Conductores de CNN quedan sin palabras ante contundentes argumentos. Quería contar acerca de un video muy interesante que se puede ver y está circulando muy fuerte en las redes sociales, de una entrevista que hicieron ayer en el canal CNN. Ustedes saben que CNN defiende una doctrina bastante conservadora, ¿no? Sí, es un canal norteamericano además, y entrevistan a un erudito en religiones, un tipo que es un verdadero sabio sobre la cuestión de las religiones. Se llama Reza Aslan, así se llama, Reza Aslan, es profesor de la Universidad de California, tiene libros publicados, y el tipo les desmembra todos esos argumentos terribles que los periodistas tratan de imponer respecto de que el Islam promueve la violencia. No tiene mucho que ver esto con lo que pasó la semana pasada en Francia y todas las consecuencias que eso trajo. So let's discuss this now. We're joined now by Reza Aslan, a scholar of religions. Before we get into this discussion, I want to play for you this clip from Bill Maher's show. President Obama keeps insisting that ISIS is not Islamic. Well, maybe they don't practice the Muslim faith the same way he does. But if vast numbers of Muslims across the world believe, and they do, that humans deserve to die for merely holding a different idea, or drawing a cartoon, or writing a book, or eloping with the wrong person, not only does the Muslim world have something in common with ISIS, it has too much in common with ISIS. He went on for a good 5 or 6 minutes about that, talking about how women or circumcision for women, not respecting the rights of women, not respecting the rights of gay people. And what's your reaction? And then we'll talk. You know, frankly, when it comes to the topic of religion, he's not very sophisticated in the way that he thinks. I mean, the argument about the female genital mutilation being an Islamic problem is a perfect example of that. It's not an Islamic problem, it's an African problem. Well, wait, because he says it's a, hold on a second, Reza, because he says it's a Muslim country problem. He says that in Somalia... Yeah, but and that's actually empirically, factually incorrect. It's a Central African problem. Eritrea has almost 90% female genital mutilation. It's a Christian country. Ethiopia has 75% female genital mutilation. It's a Christian country. Nowhere else in the Muslim majority states is female genital mutilation an issue. But again, this is the problem, is that you make these facile arguments like that women are somehow mistreated in the Muslim world. Well, that's certainly true in many Muslim majority countries like Iran and Saudi Arabia. Do you know that Muslims have elected 7 women as their heads of states in those Muslim majority countries? How many women do we have as head of states in the United States? Reza, be honest though, for the most part it is not a free and open society for women in those states. Well, it's not in Iran, it's not in Saudi Arabia, it certainly is in Indonesia and Malaysia, it certainly is in Bangladesh, it certainly is in Turkey. I mean, again, this is the problem, is that you're talking about a religion of 1.5 billion people, and certainly it becomes very easy to just simply paint them all with a single brush by saying, well, in Saudi Arabia they can't drive, and so therefore that's somehow representative of Islam. It's representative of Saudi Arabia. But in Iran, they don't have... I mean, I think that Bill Maher's point is that these aren't extremists. We often talk about extremists and that we should crack down on extremists, and why aren't Muslims speaking out about extremists? In Saudi Arabia, when women can't vote and they can't drive and they need permission from their husband, that's not extremists. That's not extremists, that's commonplace. Why don't we talk more about the commonplace wrongs that are happening in some of these countries? It's extremist when compared to the rights and responsibilities of women, Muslim women around the world. It's an extremist way of dealing with it. But it's not extremist in that. It's not extremist in that country, in Saudi Arabia. That's the norm. Oh no, it's not.
I mean, look, Saudi Arabia is one of the most, if not the most extremist Muslim country in the world. In the month that we've been talking about ISIS and their terrible actions in Iraq and Syria, Saudi Arabia, our closest ally, has beheaded 19 people. Nobody seems to care about that because Saudi Arabia sort of preserves our national interests. Okay. You know, this is the problem, is that these kinds of conversations that we're having aren't really being had in any kind of legitimate way. We're not talking about women in the Muslim world. We're using 2 or 3 examples to justify a generalization. That's actually the definition of bigotry. So, Reza, you don't think that there's anything more, there's the justice system in Muslim countries, you don't think is somehow more primitive or subjugates women more than in other countries? Did you hear what you just said? You said in Muslim countries. I just told you that Indonesia, women are absolutely 100% equal to men. In Turkey, they have had more female representatives, more female heads of state in Turkey than we have in the United States. But in Pakistan, stop saying things like Muslim countries. Women are still being stoned. And that's a problem for Pakistan. So You're in right. other words, To say Muslim countries as though Pakistan and Turkey are the same, as though Indonesia and Saudi Arabia are the same, as though somehow what is happening in the most extreme forms of these repressive countries, these autocratic countries, is representative of what's happening in every other Muslim country, is frankly, and I use this word seriously, stupid. Bueno, muy interesante, ¿eh? ¿Qué me cuenta, De Piero? Un poco el mundo islámico, el mundo musulmán sufre lo que en algún momento sufrió América Latina, digamos, ¿no? Con el tema de las dictaduras y concebir esa idea que se hace cuando cómo nos ven, cómo nos representan en Hollywood, ¿no? Que siempre se hace, Argentina y los países latinoamericanos son básicamente todas dictaduras, digamos, donde todo es un solo tamiz, todo es blanco sobre negro, digamos, ¿no? Muy propio de la década del 70, de los 80, incluso en algunos libros de los 90 todavía se habla de las dictaduras en América Latina. Bueno, es lo que hoy sufre el mundo musulmán, que es un mundo islámico en realidad, que es un mundo, digo algo que es obvio, que es complejo de concebir como un solo mundo, donde la verdad la exposición del especialista era por demás interesante mostrar las variedades que tienen que ver además con las distintas dimensiones que se dan en esos países, ¿no? Y que acá tiene que ver, y me parece que se emparenta, no quiero robarle a Edgardo los comentarios, pero leía la columna de Edgardo de hoy, y justamente vinculando esto con lo que tenía que ver, decíamos recién, el tema de la AMIA, vinculando con las posiciones de política internacional. Yo comparto claramente que esto tiene que ver también con esta idea casi forzada de seguir sosteniendo la idea del Occidente dominado por los Estados Unidos y con esta idea de que todavía es posible mantener el mundo del Occidente homogéneo en torno del capitalismo y el liberalismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando la necesidad de mantener un enemigo, ¿no? En este caso estigmatizando una religión en particular, me parece que esta desesperación de los sectores más conservadores norteamericanos por sostener un mundo en el que ya la multipolaridad parece instalada, digamos, ¿no? Que es inviable que puedan continuar con esa idea, ¿no? Eso me parece. Ahora, yo pensaba, uno no sabe lo que sabe Reza Aslan, digamos. Yo tampoco conozco la diferencia entre Eritrea y Bangladesh. Con lo cual ahí el periodismo también funciona como una pedagogía de la ignorancia. O sea, también a uno le facilita, funciona como un facilitador y te dice, bueno, esto es así, esto es todo igual. Es lo mismo que nos pasa con África, por ejemplo. Que todavía hay gente que por ahí dice que hablan africano. Claro. O lo que vos decías de las dictaduras en América Latina, también el cliché de que Buenos Aires es la capital de Brasil o Río de Janeiro la capital de la Argentina, digamos. Pero eso no es que sea inocuo, esa confusión, esa generalización de la que habla este especialista de la CNN. Precisamente en las discusiones lo que las hace profundas en cualquier discusión política es la especificidad. Para la discusión política, para muchísimas otras cosas, es fundamental la especificidad, saber exactamente de qué estamos hablando. Incluso cuando hablamos de democracia o cuando hablamos de libertad, es muy importante saber qué es lo específico. A mí me parece que esto revela además una tendencia creciente y no espontánea, sino perfectamente pivoteada desde los grandes centros de poder y también desde los grandes centros de comunicación que prácticamente se están fundiendo en generar un otro peligroso que es
como decía la periodista de la CNN, los países musulmanes, sin especificidad. A mí me hace acordar de dónde viene la palabra bárbaro, ¿no? Esa vieja historia que no sé si será real o no, pero bueno, en un origen los griegos escuchaban hablar otros idiomas y se repetía la sílaba bar, y los que decían mucho barbar, eran los bárbaros. Es decir, desde este punto de vista y dentro de este esquema de pensamiento, todos los que no hablan inglés, todos los que no hablan francés o los que no hablan los idiomas de los países centrales somos bárbaros, nosotros también. Claro. Moca, usted que es bárbaro. Sí, es un idioma, se ha creado en el mundo un idioma hegemónico que es el idioma liberal, neoliberal si se quiere, pero en el fondo es más o menos la misma historia, porque es una descendencia de algo que está teniendo muchos problemas, porque para defender el liberalismo hay que contar con condiciones en las sociedades donde uno vive, de respeto por la diferencia, de respeto por la pluralidad y de consideraciones respecto de las libertades individuales que el mundo llamado liberal no tiene. Digamos, si uno le toma examen a Estados Unidos sobre su liberalismo, pongamos Guantánamo, pongamos Abu Ghraib, pongamos la guerra de Irak, pongamos toda la historia de Estados Unidos de las últimas décadas, Estados Unidos es el país menos liberal que hay en el mundo, es el país menos respetuoso de las diferencias, es el país menos plural, es un país donde hablar el idioma hegemónico es condición para tener trabajo. Todas esas personas que trabajan en esos medios llamémoslo medios de comunicación para entendernos, pero yo creo que no son medios de comunicación, son medios de desinformación, son medios de sabotaje de los países enemigos. Es otra cosa. Lo que hace la CNN no es comunicar. Nosotros comunicamos cuando decimos, me pasa esto, me pasa lo otro. Cuando uno dice, los países musulmanes hacen esto, y cuando uno dice, el terrorismo hace lo otro, como si el terrorismo no incluyera aquella causa que defiende sistemáticamente la CNN, cuando CNN transmitía la guerra, por ejemplo, la guerra de Irak, la primera invasión, la operación Tormenta del Desierto, o la segunda intervención bajo la excusa de las armas, supuestamente de las armas químicas de Saddam Hussein, no mencionaba la palabra terrorismo. Cuando mostraba los aviones heroicos que destruían vidas a montones, no hablaba de la palabra terrorismo. Entonces hay una manipulación de las palabras, el pseudoliberalismo, la descomposición del liberalismo en la historia ha trucado el significado de las palabras. Cuando uno dice terrorismo, cuando ellos dicen terrorismo, están hablando de Latinoamérica, están hablando de gente diferente, están hablando de resistencias de diferente tipo. Yo cuando hablo de terrorismo digo todo aquel ataque a poblaciones que no tienen nada que ver con una conflagración y que son víctimas de asesinatos masivos. Y yo convido a que esa definición, que además no es una ocurrencia, sino que ha sido construida por el pensamiento político, pido que esa definición de terrorismo, de atacar poblaciones que no tienen nada que ver con el conflicto bélico, le sea aplicado a todos los países. Le sea aplicado, por supuesto que le sea aplicado a Arabia Saudita, que le sea aplicado al Estado Islámico, que le sea aplicado a Al Qaeda, y que también le sea aplicado a Estados Unidos, a Israel, a las dictaduras que Estados Unidos ha sembrado en el Cono Sur, por ejemplo, y de las cuales nosotros somos testigos y víctimas, que la palabra terrorismo sea puesta en un nivel de análisis, ya que somos todos racionales, liberales, racionalistas, herederos de Voltaire y qué sé yo, que hagamos una discusión sobre qué quiere decir terrorismo, porque a mí me parece que lo que ocurrió en París es un acto de terrorismo, y también me parece que lo que ocurrió en la Franja de Gaza y lo que ocurrió en Irak y lo que intentan hacer en otros países, y lo que ocurrió en Siria, y lo que ocurrió en Libia, y lo que ocurrió en Panamá en 1989 con Estados Unidos derrocando un gobierno con invasión incluida, ¿qué nombre tiene? Si eso no es terrorismo, ¿qué nombre? ¿Cómo se llama eso?
¿Cómo se llama? Matar gente que no tiene nada que ver con las conflagraciones bajo el augurio, bajo el argumento de que defendemos la democracia y la libertad. ¿Cómo se llama? Yo creo que se llama terrorismo. ¿Varones? Sí, se me ocurre reflexionar sobre mí mismo. ¿Qué conozco yo de la religión cristiana, de la cultura cristiana? ¿Qué conozco yo? Conozco profundamente ese mundo, es un mundo, un universo infinito. ¿Qué conozco de lo judío? ¿Qué conozco de todo lo que hay dentro de esa cultura milenaria? Imaginémonos qué desconozco de ese infinito Islam, que se remonta a miles de años, cuya cultura filosófica y aritmética inundó a Occidente, a través incluso de España. Basta leer el Quijote para darse cuenta cómo se abreva allí la cultura árabe, para no citar a Borges, el más reconocido escritor argentino. Entonces, frente a esa ignorancia, me parece más ignorante, para no usar el calificativo que usó el experto en religiones frente a esos mensajeros, digamos, del fanatismo del otro lado y de la ignorancia también. Creo que hay que tener mucho cuidado, no solo oyendo al Papa o escuchándolo, uno mismo, para no avergonzarse mañana de cosas que dice hoy. Cuando uno sabe las limitaciones, uno se conoce. ¿Cómo no se va a conocer? Yo hay cosas que no conozco, y no hablo de las cosas que no conozco. Y yo veo que hay una frivolidad frente a esta cuestión del Islam. Hay como una banalidad que termina banalizando esa cultura a la que yo estaba haciendo mención, que por supuesto no soy el que la descubre desde ya. Entonces digo, esto está en primera instancia. Después aparece todo lo que comentaron aspecto del terrorismo o de los atentados, que es otra cosa totalmente distinta. Pero yo hablo de nosotros los mensajeros públicos. Hacer pública la ignorancia para presumir de que uno sabe, porque se fue a internet, se metió, googleó y encontró 3 o 4 conocimientos. ¿Qué tiene que ver eso con la inmersión en una religión? Por eso digo, yo no conozco el mundo cristiano, confieso que no lo conozco. Entonces, lo poco que hablo del mundo cristiano es lo que conozco, y se nota que es poco porque hablo poco. Muy bien, ahora vamos a ver cómo crece la estigmatización mediática después de los ataques a Charlie Hebdo en París. A ver. Tras el ataque a Charlie Hebdo, otro capítulo de la estigmatización. Como veíamos en el informe en el que un estudioso del Islam desmoronaba los prejuicios de los conductores de la CNN, ahora veremos otro caso de estigmatización y mala información. En este caso del canal de la derecha republicana Fox News, canal conocido en Estados Unidos por ser el vocero no solo de la derecha financiera, sino también por su manifiesto racismo contra todas las minorías. Esto dijeron. Okay, so we don't normally do stories critiquing Fox News because it's almost to the extent of why bother. But I really couldn't resist this one. Steve Emerson, who is a, quote, a terrorist expert, was on a show on Fox News earlier in the week where he said that non-Muslims do not go into the British city of Birmingham, which has become, quote, a totally Muslim city. New reports that terrorist sleeper cells may have been activated in France. This is we're learning new details about hundreds of no-go zones across France and other countries. What more can you tell us about these zones, Steve? They're places where the governments like France, Britain, Sweden, Germany, they don't exercise any sovereignty. So you basically have zones where Muslim density is very intense, where the police don't go in, and where it's basically a separate country almost, a country within a country. You know what it sounds like to me, Steve? It sounds like a caliphate within a particular country. So, and in Britain, it's not just no-go zones. There are actual cities like Birmingham that are totally Muslim, where non-Muslims just simply don't go in. And parts of London, there are actually Muslim religious police that actually beat and actually wound seriously anyone who doesn't dress according to religious Muslim attire. What's happening is this is metastasizing into a simple takeover. I think even you said Europe is over. What did you say, Steve?
I said I said the other day, Europe is finished. Y tuvieron que retractarse. And last week on this program, a guest made a serious factual error. A guest asserted that the city of Birmingham, England, is totally Muslim and that it is a place where non-Muslims don't go. Both are incorrect. The most recent census data, which is from 2011, indicates 22% of the population of Birmingham identifies themselves as Muslim. Also, we could find no credible source that indicates Birmingham is a so-called no-go zone. We deeply regret these errors and apologize to the people of Birmingham, our viewers, and all who've been offended. It was on sloppy research that had not been fact-checked. It was a mistake that I had committed, and I'm typically very meticulous, and this time I wasn't. You said that London is a place where there are Muslim religious police who beat anyone who doesn't dress according to Muslim religious Muslim attire. Where did you get this information from in the first place? From your own British newspapers. From your own British TV reports. El primer ministro inglés le contestó al supuesto experto en terrorismo. Lo hizo de una forma que seguramente merecerá columnas en Clarín y La Nación hablando de ataques a la libertad de expresión por parte de Cameron. When I heard this, frankly, I choked on my porridge and I thought it must be April Fool's Day. This guy is clearly a complete idiot. Now, he started with an apology. That's not a bad start. But what he should do is actually look at Birmingham and see what a fantastic example it is of bringing people together of different faiths, different backgrounds. Bueno, entonces no había metástasis en Birmingham. Qué gente brava. ¿Qué me dice, García? Bueno, a mí me parece que tiene que ver con esta idea de lo que genera la comunicación dominante y los públicos que se construyen en base a eso, porque a modo de construir esto que estamos viendo, esta excelente deconstrucción de esa información, uno queda perplejo ante decir, bueno, pero es obvio, es burdo, es visible, y sin embargo hay mucha gente que lo cree, porque lo que me parece que lo que genera este dominio de los medios de comunicación en el mundo, y ahí es donde vemos que no pasa solamente, por supuesto que no pasa solamente en la Argentina, es esa apropiación del sentido común. Entonces, cosas que uno fácilmente puede deconstruir y que son claramente mentiras, como si una sociedad es o no musulmana y entonces no se puede ir porque la policía es musulmana, etcétera. Seguramente hay un público, hay muchísimas personas que lo creen. Volviendo al tema que planteaba Edgardo sobre la definición de terrorismo, que es absolutamente interesante, pensaba que el principal país que se ha resistido a una definición internacional de terrorismo son los Estados Unidos. Los Estados Unidos se resisten a definir mundialmente el terrorismo, y de hecho no hay una sola definición. Dentro del propio territorio de los Estados Unidos hay como 3 definiciones de terrorismo que ha permitido los abusos post-ataques a las Torres Gemelas. Y con respecto al terrorismo y a los atentados, pensaba cómo el Estado argentino condenó el último atentado en Nigeria tanto como el de París. Y ahí es donde veo, y me parece que es algo para un futuro debate, esta polarización, por llamarlo de alguna manera, que se está viendo sobre si je suis Charlie Hebdo o no, si soy o no soy el periódico, la revista que sufrió el atentado. Y por supuesto, como siempre, ¿no?, con la condena al ataque terrorista, es la mirada hacia el mundo musulmán en el propio interior de París, ¿no? Y cómo los habitantes del barrio donde vivía uno de los terroristas que los mató el Estado francés están siendo discriminados, vapuleados, golpeados. Hoy hay una nota en página 12 de Berto Febro al respecto, muy buena. Y me parece que se abre todo un debate. Escuchaba, y no voy a aportar más para no hacerlo largo, al debate que ustedes mismos hacían sobre el tema de la libertad de expresión. Me parece que hay que seguir profundizando, como lo hizo Florencia Saintut, el tema de los contextos. ¿Qué grieta, qué abismo nos está mostrando este mundo occidental sobre determinados parámetros como el de la libertad de expresión o como el de la definición de terrorismo? ¿De Piero qué me dices? No, me parece interesante esto también por la segregación de los espacios y de las poblaciones, ¿no?
y pensando con algo que es muy obvio, que nos pasa a los que conducimos con el GPS y comienza a anunciar el ingreso a zonas peligrosas, ¿no? Cada vez que voy a visitar a mi mamá en Wilde, en Avellaneda, me dice, pues zona peligrosa. Mi mamá me dice, entonces en mi casa es zona peligrosa. Y sí, el conurbano es el conurbano así de hace 20 años. Yo viví 30 años en el conurbano. Te diría la fecha en que comenzó a ser un lugar bastante más complicado, la hiperinflación del 89. Hasta ese momento no era un lugar tan complejo. Marca zona peligrosa. Pero aparte es tan estúpido el GPS, con perdón de quien lo diseña, que marca una línea donde termina, la cuadra donde termina la zona peligrosa. A partir de esa calle, la gente que vive enfrente de esa calle es menos peligrosa porque logró cruzar, ¿no? Me acuerdo que Capusotto hacía la broma, decía, cuidado, te estás acercando a una zona de inmigrantes, ¿no? En el GPS. Claro. Entonces digo, y eso me parece que tiene mucho que ver con que el Estado Nacional durante el siglo XX logró consolidar e integrar esas poblaciones. Las crisis que sufrió el Estado Nacional en las décadas del 70, del 80, del 90, hizo que esa segmentación interna se volviera mucho más complicada y le costara. Ese cartel que me parece interesante que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que dice aquí la nación también crece, es una afirmación que me parece que da para discusiones, porque quiere decir que la nación en otros lugares sí sabemos que crece y ahí tenemos que afirmarlo porque es una discusión esa, digamos, ¿no? Sí. Si logramos integrar lo nacional, no en el sentido del nacionalismo, que me parece una discusión vieja, no sé qué opinar, bien, pero no es un problema actual, sino la nación como un espacio heterogéneo, multicolor, en el cual pueden convivir personas y grupos de distintas especies. Pero digo, esa segmentación es un recurso fuerte, me parece, del capitalismo actual, que justamente expulsa y genera esos otros diversos, digamos, ¿no? Que pueden ser, generalmente son los inmigrantes, ¿no? Perdón por el ejemplo muy chiquito, pero el otro día se me pinchó la rueda del auto. Fui a llevarla al gomero, sacó, había un clavo así terrible y me dice, y esto es culpa de los cartoneros. Me pareció maravilloso que pudiera deducir que los cartoneros... Y yo le quería decir, no, mira, me parece que ese garaje de lugar al lado de un taller mecánico y te debe haber caído. Pero inmediatamente teníamos que poner el culpable en uno muy definido y uno que es otro. Y un pobre pibe que es un laburante, que labura en la gomería seguramente un montón de horas, pero que marcaba enseguida dónde estaba el problema, digamos. Claro. El problema que estaba en los cartoneros, que bueno, también serían ahora metaleros, digamos. Qué bárbaro. Pero me llama la atención. A ver, a mí lo que me llama la atención es que se haya rectificado Fox. ¿Quién llamó? ¿Qué pasó ahí, Moca? ¿Alguien llamó? La cantidad de los miles y miles de llamados de gente de Birmingham que recibieron como una acusación que le digan que son una ciudad musulmana. Claro. ¿Moca? Sí, no, me quedé con el tema de la... ¿Qué es la gomería? ¿Cuál es la gomería? Que es el uso de las palabras, ¿no? Desde el uso de la palabra terrorismo, que efectivamente Estados Unidos no quiere hacer ningún tipo de definición porque en realidad la definición que hace Estados Unidos existe de hecho, que quiere decir que terrorismo es todo aquel que ejerce la violencia en contra de los intereses de Estados Unidos. Eso es la definición de terrorismo. Cuando se reúne determinadas instancias internacionales para discutir el tema del terrorismo, ¿de qué se está discutiendo? No se discute de la dictadura de Pinochet o de la dictadura de Videla o de los actos del Estado de Israel en la Franja de Gaza. No ese es el tema no es ese. O sea que hay una segmentación, digamos así, semántica. Las palabras, la palabra piquetero, la palabra cartonero, la palabra terrorista, la palabra populista, la palabra nacionalista, la palabra... son los símbolos, los signos, son los significantes vacíos, creo yo, quién sabe. Podría decir eso la Clau. Pero son esas especies de banderillas que se agitan y cuando determinada gente, determinados públicos acostumbrados a hablar ese idioma, escuchan la palabra populismo, la palabra terrorismo, saben que hay una referencia a una amenaza muy poco localizable, a una amenaza muy casi indiscernible, pero que es la amenaza que los que hegemonizan el uso de la palabra incorporan en la vida de las personas. Si pasa algo en tu cuadra, algo tuvo que ver un cartonero, en otro momento del país un piquetero,
¿no? A pocos de los que consumen masivamente todo el día TN y los canales de noticias, a pocos se le ocurre que algunas por lo menos de las cosas que nos pasan tiene que ver con banqueros, con financistas, con lavadores, con evasores de impuestos, con terroristas financieros, ¿no? Eso es un lenguaje que hablamos personas que estamos en una especie de barricada, ¿no? Nosotros los que estamos acá sentados, claro, los que estamos acá sentados somos bastardeadores de la palabra. Cuando nosotros decimos terrorismo, por ahí estamos hablando de Estados Unidos y de Israel, no solamente del fundamentalismo islámico, estamos hablando de eso. sino también, porque también los fundamentalistas son terroristas, pero digo, cuando nosotros hablamos de terrorismo, yo creo, cuando yo hablo de terrorismo, no estoy pensando en un turbante y en un tipo marginado que vive en Medio Oriente. Estoy pensando en tipos que hacen valer su poder sobre la base de asesinar indiscriminadamente poblaciones que no responden a sus órdenes. Y el GPS del que hablabas, el GPS que te marca esas zonas presuntamente sospechosas o peligrosas, no marca las zonas a las que se refería Moca. Cuando pasa por un banco no marca la zona de los bancos, la zona de las cuentas secretas. Esa zona no nos marca, esa es límpida. Vos podés ingresar a esa zona tranquilamente que no pasa nada. Y ayer hablábamos algo de lo lombrosiano. Estamos todos, cada uno tiene un prejuicio escondido que lo aplasta si es buena persona. Un lombroso delante de uno. Cada uno ha luchado contra algún prejuicio y a lo mejor lo tiene. Yo no quiero pasar por virtuoso ni voy a hablar de mí ni de mis compañeros. Pero la realidad es que los medios agudizan y acentúan todos esos prejuicios. Es curioso porque lo hacen con un énfasis, y lo hemos visto en algunos casos policiales con mayor claridad. En esos casos específicamente policiales con mayor claridad. Y lo hemos visto hace poco en el caso Chomnales en Uruguay. La diferencia entre el local, entre el que vive en Punta del Este, entre el argentino, entre el uruguayo, ahí aparecen. Bueno, eso es, ¿qué crees? No es incultura, porque la mayoría de los comunicadores tienen estudios normales, mínimos, y un coeficiente, digamos, básico como para que el dueño del canal lo emplee como empleado, digamos. Pero lo que no tienen es buena fe. Eso es lo que me parece. El mensaje que se ve permanentemente es ese. Bueno, vamos a ubicarnos en el país y en este momento, porque en Argentina y en este año va a haber elecciones, así que vamos a ver este informe con las propuestas muy interesantes, parece, de Wiener y de Macri, que se alía con Juez y Juez con Macri. Vamos a verlo. Postales veraniegas de la OPO. Arranquemos con un Wiener que, entrevistado por Clarín, no habló, ni le preguntaron, de propuestas. En cambio, le dedicó espacio a lo que ocurre con su corazón. Entrevista a Hermes Wiener en el diario Clarín. Se habló mucho en estos días de su joven novia. ¿Habrá presentación oficial en la campaña? Me parece que uno tiene que mostrar que tiene una faz humana y que el amor es parte de esa parte humana. ¿Siente que es una relación que lo rejuvenece? Yo me siento joven, de espíritu joven. ¿Y qué hace para mantenerse joven? Yo todas las semanas como mínimo hago ejercicio. Pero cuando Wiener habla de los temas de fondo, dice cosas que contradicen su supuesto socialismo. Hablando del mundo, ¿cuánto le simpatiza el fenómeno de Podemos en España y de Syriza en Grecia, que próximamente van a elección y según las últimas encuestas, con grandes chances de triunfar? Yo nací de la política, entonces me parece que es algo que para uno lo tiene muy arraigado, ¿no? O sea, preferiría que gobiernen los partidos tradicionales. Por supuesto, que nosotros creemos que es una situación mucho más ordenada, gobernar con partidos ordenados. Yo la verdad es que me supera, digamos. Yo soy un partidario de un sistema de partidos ordenados. O sea, no importa que de 11 millones de griegos, 3 millones estén en la indigencia. Y no importa que haya centenares de suicidios individuales y colectivos. Lo que importa es que el régimen funcione bien. ¿Bien para quién? ¿Bien para qué?
y pasemos de la centro-derecha a la centro-derecha. Esto dijo Macri con respecto a la imagen de Cristina. Entrevista a Mauricio Macri en el diario Clarín. Cristina tiene un caudal de votos importante y va a pesar. Y hablando de Macri, ha sumado a sus filas a quien era un reconocido antimacrista. Estamos en línea con Luis Juez. ¿En qué lugar lo van a encontrar a usted las elecciones que se van a desarrollar en los próximos meses? Combatiendo la corrupción en mi provincia, acompañándolo a Mauricio Macri para que sea presidente. Mauricio Macri dijo que no lo ve a usted con condiciones para gobernar. ¿Cómo analiza esto? Pobre Macri. Está bueno que Macri no me vea, porque la verdad, cuando gobernemos y cuando gobernamos lo hicimos defendiendo otros intereses. Nosotros defendemos otros intereses. Combatiendo la corrupción en mi provincia, acompañándolo a Mauricio Macri para que sea presidente. Macri. ¿Por qué? Digo, porque tipo, si querés armar en serio una policía para darle seguridad a tus vecinos, hacelo con seriedad y taparle la gente a tus tipos. Usted dice que Macri es por lo menos ingenuo. No, no digo que un boludo, ojalá fuera ingenuo. No, ingenuo, no, yo no vengo a... No me echo 750 kilómetros, 4 horas sentado como un gil en el aeropuerto para decirle ingenuo Macri. Boludo. Acompañándolo a Mauricio Macri para que sea presidente. Pero llama la atención que se queje de la corrupción, pero en la ciudad de Buenos Aires también hay muchas denuncias de corrupción. De hecho, el jefe de gobierno está procesado por causa de escuchas ilegales. Bueno, y cuénteme usted a mí qué tiene que ver las escuchas ilegales en el supuesto caso que existieran con un hecho de corrupción en la administración del Estado. El abuso de poder como Claro. funcionario público es un acto de corrupción, me parece. Y eso no está acreditado, ya está planteado. Pero Siloyain también existe, y también existe un inútil de intendente de la ciudad de Buenos Aires que contrata a un imbécil que se dedica a espiar en vez de trabajar para la seguridad. Y eso no está acreditado, ya está planteado. A ver, yo les pregunto, ¿es ilícito que el juez tenga este cambio? Que haya sufrido un cambio. Juez es un bajón también, ¿eh? Bueno, es parte de lo que está pasando en la oposición. Discutir con juez es un bajón. bueno. Juez dice lo que se le ocurre todos los días en función de cuadros estadísticos de cómo puede desarrollarse como candidato a esto o a lo otro. Juez, desde el punto de vista del enunciado político, del discurso político, es una nulidad. Es un furgón de cola que puede servir para Macri, para Massa, para quien sea. Y tiene además esa llamémoslo chispa, chispa, no se me ocurre otra palabra, Barones se enoja, pero digo, bueno, esa especie de gracejo, es un mediocre gracioso. Sí. Es un mediocre o un gracioso mediocre. La pregunta que te hacía, de si es legítimo que juez sea ambivalente como está ahí. Mira, hace unos años, tal vez fue en la época de las crisis políticas, allá por el 2000, Juez era una atracción para los medios argentinos. El que hiciera chistes, a los periodistas les parecía fantástico. Yo me remito a mi conocimiento de las radios. Lo llamaban todos los días de distintas radios para que él ejerciera lo que vos le llamás chispa, que es una negación de la llama, de la chispa, es una negación. Sí, es lo pero contrario. no hay forma de llamarle a eso. No, yo no estoy de acuerdo. Para mí es gracioso. Te la rema. Bueno. Mediáticamente la rema. Es Claro. atractivo mediáticamente. Te te vuelve. Aparte tiene esa capacidad. Si vos no te ubicás, si no lo contextualizás, con quién estás jugando, en contra de quién estás jugando, el tipo te envuelve, porque tiene un gracejo, parece un actor cómico que está representando a un político. El problema de eso es que es un político. A ver, ¿de Pino? No, sí, me parece que es esa línea, digamos, Juez dilapidó cierto capital que había acumulado a principios de los 2000, digamos, con la década, con la crisis del 2001, él viene del peronismo, intentó ahí ponerse como alternativa a lo que la Sota ya estaba constituyendo, la crisis del radicalismo en Córdoba, con un frente que parecía intentar articular desencantos de ambos partidos, pierde la elección del 2005, si no me equivoco, y a partir de ahí comienza un avance errático en torno de lo que inevitablemente, me parece a mí, te lleva a tener siempre una política conservadora, que es construir con las denuncias de corrupción. O sea, construir con el discurso de la corrupción es como el discurso internacional del terrorismo, son discursos conservadores. No hay manera que no sean discursos conservadores. No hay manera, la corrupción es un discurso que no conduce a ninguna parte, porque no es un hecho. Porque no es un hecho que sucede. Si yo lo planteo en esos términos, es un hecho moral. Entonces, hay gente más corrupta, gente menos corrupta. No hay diferencia política, ¿no?
qué sé yo, lo digo cuando doy clase, digo, yo porque no tuve oportunidades, tal vez, qué sé yo, nunca me pusieron $1 millón adelante. No soy. ¿Por qué es conservador? Es porque en el sentido, porque no me permite nuevas discusiones de actores. La corrupción lo que hace es acorralar el discurso en decir, acá hay buenos y malos. Hay gente que es capaz, Platón no decía los guardianes de la ley, los que eran capaces de resistirse a la tentación del dinero, en este caso del poder, y los que no eran capaces de resistir a esa tentación. Entonces, toda la política se delimita a la idea de quién vigila al vigilador, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos vigilar para que los gobernantes no se vuelvan corruptos? Porque la corrupción ocurre solo en ese entramado. Entonces yo me pierdo todo lo que son los actores políticos, la distribución del ingreso, el modo de producción, el esclavismo en el caso de Platón. Entonces yo pierdo discusión política. Corrupción, digo, bueno, hay gente que roba y gente que no. Y eso es falso. No hay gente que es corrupta y gente que no es corrupta. No es así, es mentira. Existe la corrupción, todos somos corrompibles, corruptibles, a todos nos puede suceder. Eso es lo trágico de la condición humana, justamente. Entonces, la discusión política es que podamos discutir sobre los hechos políticos, en todo caso, instituciones, prácticas, tendencias que propician hechos de corrupción. Entonces sí, sentamos a todos los actores involucrados, a los corruptos y a los corruptores, a los que se dedican a corromper funcionarios, ¿no? Los empresarios, que son los que pagan, los que hacen posible que exista la corrupción. Entonces tenemos una discusión más rica. Cuando las sometemos a esto, a esta idea básica instalada por los medios concentrados, por cierta orientación política argentina, de que la corrupción a la Argentina la trajo el peronismo, ¿no? Básicamente muchos creen eso, Elisa Carrió cree eso, muchos creen eso, bueno, es una discusión que no conduce, me parece a mí, a ninguna parte. A ver, Russo. Sí, y además, bueno, también el hecho de que juez sea mediático, carismático, que sea locuaz, que tenga facilidad de palabra, que tenga el chiste fácil, también nos interpela como espectadores de los medios, ¿no? Porque en realidad tendríamos que estar como espectadores, lo digo, más dispuestos a bancarnos a gente que tal vez no tenga tanta facilidad de palabra, que tal vez sea tartamuda, que tal vez no hile tan bien las palabras, pero que transmita ideas que tengan que ver con lo específico de la cuestión, en ese caso sería hablar de política, sí. Y no ser siempre entes solamente proclives a ser entretenidos, porque es el único jugo que le podemos sacar a los medios. Pero somos pecadores. Pero por eso me parece que lo que hace falta acá es un cambio, y no me refiero solo a la Argentina, me refiero a muchas cosas que están pasando en el mundo. Es un cambio de subjetividad que nos permita instalarnos también frente a los medios de comunicación. Para empezar ya lo hubo, porque uno ya no lee un diario y dice es verdad porque lo dijo el diario, solamente Nisman cree, porque la verdad, el experto de la BBC de la Fox que se tuvo que rectificar, ¿de dónde había sacado la información errónea? De los medios de comunicación. Sí. Entonces a esta altura uno ya no puede ser acrítico en ese sentido, pero también tiene que cambiar esos parámetros y de dejar de sentirse uno mismo un sujeto entretenible, básicamente entretenible. También es un sujeto informable y es un sujeto implicado en la realidad política. Entonces, si no la pones vos, te la ponen. Bueno, con esta última reflexión nos vamos a hacer un corte, discúlpeme varones, y ya volvemos con más 678. En este verano, queremos que anotes una fecha muy importante. Puede quedar en tu historia como el día en que el sueño de tu casa propia se hizo realidad. Es el 6 de febrero. Ese día, en Mar del Plata, Lotería Nacional realizará un nuevo sorteo de créditos hipotecarios Procrear. Todavía estás a tiempo de inscribirte. Tenés tiempo hasta el 1 de febrero. En esta oportunidad, podés anotarte para obtener un crédito para la construcción en tu terreno, refacción, ampliación, terminación de tu casa o compra de terreno y construcción. Hay un crédito pensado para vos. Entrá ya en www.procrear.anses.gov.ar. No dejes que pase esta oportunidad, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Tenés sitiada toda la ciudad, sos el monito del circo de acá a la vuelta. Te transformaste en estos tiempos en Goliat. Lucís sin culpa la remera de Guevara y displicencia de entrevero y maldad.